Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más a la Forja de las Letras. Ya os echábamos de menos, llevábamos una semana sin estar aquí con vosotros, espero que también nos hayáis echado de menos desde casa. Y hoy es un día muy especial, muy esperado, porque el año pasado ya intentamos realizar un especial tomando como el Día del Orgullo LGTB+, como referencia para poder realizar una charla en torno a la literatura de este género. Y no pudimos realizarlo, lamentablemente, por la pandemia. Este año sí, por lo cual, bueno, estoy muy contenta de que por fin nos hayamos podido reunir para tratar este tema. Es un tema sobre el que yo me confieso bastante ignorante, por lo cual espero que vosotros en casa, que quizás tampoco tengáis mucho conocimiento sobre el tema, y nuestro público aquí presente, al que aprovecho para agradeceros vuestra presencia, pues espero que todos podamos aprender de las intervenciones de nuestras dos ponentes de hoy, Jessica Jones y Sara Levesque. Yo soy María Morales, soy amiga de Soledad Garnero, que como yo digo es el alma, el corazón y el motor de la Forja de las Letras, de este proyecto tan bonito que ya llevamos varios años llevando a cabo, y espero que sea por mucho tiempo más. Y os paso a presentar a las dos intervinientes. Jessica Jones empezó a leer sobre los 12 años de una manera realmente ávida, o sea, descubrió la literatura sobre todo con tres obras que nos El Príncipe de la Niebla, ¿sí? Las sagas de R.L. Stine, que son las de Pesadillas, sobre todo, y Manolito Gazotas, Elvira Lindo, también fue una de las fuertes. O sea, que son tres tipos de literatura muy diversas entre sí, o sea, sí. Que entraste a leer desde diferentes tipos de narrativa, ¿no? de literatura. Y luego ya con 14 años ya empezaste a escribir. ¿Notaste que necesitabas escribir? Sí, empecé a escribir de manera natural, porque yo leía mucho, mi madre nos inculcó mucho la lectura desde muy pequeños, y me empecé a interesar, y de manera natural pues empezó a surgir la poesía. Nunca he publicado nada, siempre a nivel, son cosas que escribía para mí, pero fue una cosa que se siguió produciendo de forma natural a raíz de la lectura, y luego ya pues descubrí más poetas y más poesía en el colegio, y fue llegando, ¿no? Y luego ya pues al final a lo que me he dedicado, que hace mucho tiempo que no me dedico, pero bueno, durante una temporada me estuve dedicando a ser colaboradora en páginas de cultura lésbica, lesbicanarias, y hay una lesbiana en mi sopa. Y durante bastante tiempo pues un poco hablando del tema, a veces en clave de humor, a veces un poco más en serio, pues hablando de la actualidad, de cosas de la actualidad de Madrid, que es de donde yo soy, y de literatura, de libros, de música, y durante bastante tiempo me dediqué a ese tema. Todo relacionado con el ámbito... Sí, luego ya sí, o sea, cuando era pequeña pues todavía no había descubierto mi sexualidad y tal. Entonces la literatura lésbica llegó, pues la cultura lésbica llegó mucho después, a los 20 y tantos, digamos. ¿Y de momento no te has planteado publicar todos esos poemas que tienes a lo mejor? Me lo he planteado, lo que pasa es que, claro, como son poemas de adolescencia, tengo que cogerlos y ver un poco qué es lo que estaba contando en ese momento, ¿no? Hace poco los cogí un poquito y tal, y tengo que ver un poco a ver si hay un cauce para publicarlos juntos, si hay que dividirlos por capítulos, si puedo añadir cosas, porque la poesía igual que llegó, se fue. O sea, yo me puse a estudiar otra cosa porque yo soy odontóloga, entonces sí, ya me puse a estudiar, ya todo eso se perdió, ¿no? Todo ese tiempo que dedicaba a hacer eso, pues al final lo dediqué a estudiar. Sí, lo tienes guardado, pero sí. Es verdad que no has continuado creando. No he continuado, ahora estoy trabajando en un libro que es en una novela, pero bueno, eso saldrá dentro de... O sea, que sí que estás ahora mismo escribiendo, entonces. Estoy escribiendo, he vuelto a escribir, fenomenal. Pero vamos, saldrá dentro de... todavía mucho que hacer. Y también está relacionado con la temática LGTBI. Pues en este caso, por eso queríamos hablar de qué es LGTBI, porque sí, lo comentábamos con Sara, ahora ya lo introduciremos un poco, pero hay que hablar un poco de qué es LGTBI, qué queremos que sea, qué es actualmente,
y hacia dónde va el tema. Me parece muy interesante. Sí. Ahora lo tratamos. Y Sara Leves, que la mayoría de vosotros la conoceréis, y para los que no, os indico que ella también ha escrito desde muy pequeña, ha leído también muchísimo desde muy pequeña, y ha conseguido cumplir su sueño, que es el sueño que muchas personas tienen o tenemos, y es el de conseguir vivir de la escritura. No solamente como escritora de novela o narrativa, sino escritura en su sentido más amplio. Pues ella ahora mismo colabora o trabaja con la editorial Mariposa Ediciones, trabaja como correctora, como profesora de escritura creativa. Entonces, bueno, pues es un mundo que es muy amplio y ella ahora mismo está viviendo de esto. Y este sueño empezó a cumplirse en el año 2018, que fue cuando publicó sus primeros relatos en una antología que se llamaba Cuaderno de Medusa, volumen 1, con la editorial Amor de Madre. Después, 2019 fue su gran año, porque en 2019 publicó 3 veces. La primera fue también en una antología, fue un libro de relatos cortos tuyos, todos míos, que se llamaba Musas de una don nadie, con la editorial Papel y Boli. Luego después publicaste la novela, tu primera novela publicada, No sigo el guión, con la editorial Tierra Trivium, que también, bueno, de corte, como tú dices, bohemio y LGTBI, que también hablaremos ahora si quieres, sobre este tema. Y luego después sí que es una antología que fue promovida por una asociación que se llama AET, y que se llamaba la antología De Chueca al Cielo, 100 poemas celebrando la diversidad LGTBI. Y ahí sí que publicaste varios textos, ¿no? Creo que fueron 4 textos. Después, en 2020, a pesar de la pandemia, Sara pudo publicar su segunda obra larga, llamémoslo novela, entre comillas, porque pertenece en realidad al género epistolar, ¿no? Hemos hablado varias veces de en qué género podemos encuadrarlo. Realmente Sara es una escritora que es muy auténtica y tiene su propia forma, o sea que quizás no es bueno tampoco poner etiquetas ni encuadrar, pero bueno, si podemos decir algo, diremos que es una novela epistolar, como un diario con forma de carta dirigida al lector, de Sara al lector. Y también en 2020 participaste en una antología de la generación del 98, El quiebro de una época, también con Mariposa Ediciones, y que fue la que te publicó Adicción a la ficción. Y luego en este año pues ya has participado en varias antologías también, en 2, con varios relatos, ¿no? La antología ¿Para qué poetas?, en tiempos de pandemia, sobre la poesía que se ha hecho en estos meses pasados, y luego Mujer, Brujas y Luna Llena, que también tiene mucho que ver quizás con la temática que vamos a hablar hoy. Y además pues has colaborado desde siempre en diversas revistas y fanzines, ¿no? Sí. Y también, por supuesto, tú sigues publicando tus textos, tus fragmentos en tu página web, me imagino, ¿no? En tu blog. Sí, y igual que Jessica, también sigo colaborando con Lesbicanarias, que empecé con ellas en el 2015, creo que fue, y todos los viernes subo 3 textos, también de temática LGTB. Fenomenal. Y vamos a recordar tu página web, que es bohemiateadoro@wordpress.com. Ahí podéis encontrar todos sus textos. Y la primera pregunta es la que antes Jessica nos lanzaba, y es, claro, ¿qué podemos considerar literatura LGTBI? No sé cuál de las dos quiere empezar. ¿O qué es para ti? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo lo ves? Cuando yo escucho las palabras literatura LGTB, pienso en que es un libro de temática lésbica, transexual, da igual, es lo primero que se me viene a la mente, como es lógico. Y no veo. ¿Qué queríais saber? Si había que... Más que nada es que, por ejemplo, lo he hablado con otras compañeras que también se escriben y demás, que la literatura LGTB está como muy centrada en el tema romántico, ¿no? Y entonces
entonces yo creo que hasta el momento de ahora, pues quitando ciertos libros que pues hablan pues, de la amistad entre grupos de mujeres, o yo leo mucha literatura lésbica, literatura gay no puedo decir, pero lo que es literatura lésbica sí que es mucho tema romántico, ¿no? Y creo que también, lo hablaba con Sara, que a mí me apetecería también mucho que saliese un poco, ¿no? de eso, del tema solamente de novela romántica, de una chica que siempre, ¿no? Casi siempre es una chica que no se ha dado cuenta todavía que le gustan las mujeres, con una chica que ya sabe que le gustan las mujeres, entonces cogen y durante pues, el libro pues, pasan cosas, se enamoran, tal, no sé qué. Y yo echaba de menos, le decía a Sara que la literatura LGTB no vaya un poquito más allá narrando, o sea, que no haya gente que se atreva a hablar un poco de lo que es la cotidianidad, de los problemas que hemos tenido, por ejemplo, en España, de cómo ha evolucionado todo el tema LGTB a la hora de la mentalidad de la sociedad. A mí me apetecería, por ejemplo, leer a una autora que cogiera y hablase pues, de las manifestaciones que hubo cuando se aprobó el matrimonio homosexual, de cómo vive la mujer estar dentro del colectivo. Echo de menos, o sea, creo que la literatura LGTB ahora está muy englobada al tema romántico, que está genial. Yo consumo mucha literatura, novela romántica, me parece súper entretenida y hay gente que escribe muy bien y me la devoro. Pero sí que es verdad que yo por lo menos echo de menos un poquito el que se vaya un poco más allá y un poco que también las historias estén un poco más centradas, o sea, que sean más reales. Yo a veces cojo un libro, ¿no? Y de repente los nombres pues, el nombre de las protagonistas no son españoles. Qué guay, o sea, si te estás imaginando algo en otro sitio, pero creo que estamos muy influenciados por la cultura americana, ¿no? Y entonces parece que como para que algo suceda y tenga magia y tal, tiene que estar encuadrado lejos de aquí, ¿no? En Estados Unidos. Además los escenarios también son un poco así en ese plan, las costumbres de los personajes en el libro. Hemos bebido mucho de las series americanas y yo creo que nos falta todavía un poco de madurez global, a nivel de a la hora cuando lo escribimos. Yo también he pecado mucho de eso, yo ahora cojo lo que escribía en Hay una lesbiana en mi sopa y bebía mucho de las series americanas y un poquito empecé a... Porque es verdad que las series españolas, también es verdad que en el tema LGTB las series americanas han ido por delante, ¿no? Siempre han ido por delante. Con el The L Word, el The L Word fue un bombazo en la época en la que se estrenó, que eran los 2000 y algo. Eso fue, y Queer as Folk, yo Queer as Folk por ejemplo no la he visto, pero siempre como han ido un poquito por delante hemos ido como copiándoles y no nos damos cuenta de que bueno, ellos tienen su realidad. Y a veces a la hora de escribir escenarios yo noto que hay mucha americanización a la hora de pues cómo los personajes desayunan, cómo se mueven, cómo hablan entre ellos. Nosotros no hablamos así. Entonces yo, por ejemplo, echo de menos ese tipo de... O sea, que faltan referentes españoles, ¿no? Podemos salir un poco de los tópicos. O sea, tenemos muchos referentes, tenemos muchas artistas, tenemos muchas escritoras, hay muchísimas. Pero sí que es verdad que cogiéndolas es como... Sí, guay, o sea, yo me he leído libros de estos de los que hablo, de literatura romántica, en el que los personajes para mí están un poco americanizados, me los he devorado, o sea, porque hay gente que escribe muy bien, no eso no quiero ni decir nada, pero yo creo que falta un poquito de mirar más hacia nosotros y menos hacia allá, ¿no? De que una protagonista que, yo qué sé, que algo de lo que pase en Cádiz, que algo de lo que pase en Galicia, sí, ¿sabes? Que siempre es como súper idealizado y además también está muy idealizado el personaje. O sea, estoy un poco cansada también de leer que los dos personajes están buenísimos, ¿no? Los dos son unos pibones, los dos tienen unos pechos alucinantes, los dos son súper femeninos, bien de tacones, bien de tal. Me hace falta... ¿Qué pasa? ¿Que no se puede crear otro personaje? Yo conozco, o sea, la mayoría de chicas que conozco, pues sí, hay chicas que son espectaculares, pero no, el resto somos normales, me incluyo, somos personas normales. Entonces a mí me apetecería mucho que se cogiese un personaje real, una chica real, que no tenga un trabajo de la leche donde está cobrando una pasta y todo es fantabuloso, y que me planteasen otro tipo de problemas. Y por ejemplo aquí, una de las cosas que por ejemplo a mí creo que ha pegado mucho y ha pegado un petardazo, y ya me voy a callar que hable Sara porque me pongo a hablar y me paro.
una cosa que pega un petardazo enorme ha sido La llamada. Porque La llamada representa una cosa que es muy nuestra de nuestra cultura, la religión. Es que nuestra cultura está muy influenciada por la religión. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto petardazo? Porque es que todos nos hemos ido de campamento. Yo he estado en un colegio de monjas. Entonces yo veo La llamada y es que me suena todo lo que me están contando. Por eso también lleva tanto tiempo en cartel esa obra. Porque ellos han conseguido, los Javis, de coger y de hablar de una historia que es de aquí. Sí, que nos podemos identificar. Y que nos podemos identificar, que nos ha podido pasar a nosotros, que dices, joder, es que yo me he ido de campamento, es que estas canciones me las sé, es que a mí también me ha pasado de estar de campamento en la iglesia y enamorarme de mi compañera de campamento y luego las dos ahí en la iglesia tomando la comunión. ¿Sabes? Nos falta eso. Creo que la literatura lésbica, creo que no hemos encontrado, no nos hemos encontrado todavía dentro de lo que es nuestra historia y creo que necesitamos hablar más, hacernos un poquito más fuertes en este sentido. Me falta mucho recorrido entonces, ¿no, Sara? Sí, yo no he leído mucha literatura lésbica, pero sí que es verdad que los libros que me he encontrado pasa un poco lo que tú dices, que se centran sobre todo en la idea de amor romántico con personajes que resultan atractivos para el lector y como que enmascaran un poco la realidad que podemos tener siguiendo tu línea aquí en España y que no queremos ver. Sí, que no trata de los problemas reales de las personas normales, sino que es, al final es una literatura romántica como la literatura romántica al uso, ¿no? Sí, solo que es un poco, sí, al final yo creo que el tema es que, y me cortas cuando quieras, Sara, que, vale. Que me pongo a hablar y no... Yo creo que silencio, o sea, no. Yo creo que el tema es que, o sea, no dejar de hacer lo que estamos haciendo, que no está mal, o sea, yo no estoy diciendo que esté mal que se haga esto, yo estoy diciendo que falta contenido. O sea, a mí me gustaría saber que, pues, la historia de una chica que, por ejemplo, vive en Galicia, que le ha pasado en un colegio, cómo ha vivido viviendo en un pueblo pequeño, pues qué conversación ha tenido con sus padres a la hora de salir del armario, qué le pasó con su primera novia, cómo fue, sus primeras amistades, de cómo porque tú cuando te das cuenta de que eres homosexual o de que eres transexual, lo primero que quieres es buscar gente que en ese sentido sea como tú, que luego no tenéis cosas en común, que es lo siguiente que iba a decir, pero que me gustaría ver ese proceso, ¿no? De tengo 14 años, 15 años, 16 años, me di cuenta de que soy lesbiana. De repente quiero echarme amigas lesbianas y la primera chica que encuentro ya es súper amiga mía porque también, ¿sabes? A mí me gustaría ver eso reflejado y creo que es como que yo creo que no le damos importancia, es como que, pero eso no le va a interesar a nadie, sí que interesa, sí, puede ayudar a muchas personas, puede ayudar a muchas personas a sentirse menos solos, a sentirse menos solos y a darte cuenta de que tu vida es muy parecida, de otros discursos. Hacen falta otros discursos, desde mi punto de vista. Sí, eso es verdad. Además me ha recordado a un libro de una escritora taiwanesa que se llama Kiu Miyagohine, he hablado muchas veces de ella aquí, un par de veces. Pero siempre he hablado de su libro Cartas desde Montmartre, pero tiene otro libro que es el único, solo tiene esos 2 publicados, que se llama Apuntes de un cocodrilo, y trata precisamente de un grupo de chavales LGTB que solamente hablan de cómo se sienten y de lo frustrados que están y de lo impotentes que se sienten entre ellos. Son unos chicos de la universidad y todos los días se sientan en el césped y vomitan esos sentimientos entre ellos, pero se quedan ahí, no los escriben de ninguna manera, no encuentran refugio en otras personas, entonces es un poco, me ha recordado lo que has dicho. A este en ese libro, porque ya no lo he leído, lo que plantean un poco es, como, ¿qué nos está pasando a nosotros, ¿no? A nosotros en concreto, ¿no? En relación con la sociedad, ¿no? Exacto. Están buscando como un poco de referente entre ellos los unos a los otros, en plan de, oye, lo que me está pasando es normal. ¿Y por qué me tengo que defender de repente que me llega un ataque porque soy gay o soy lesbiana y me tengo que defender sin haber buscado yo, sin haber provocado ese enfrentamiento? Todo ese tipo de reflexiones sobre todo eso. Y claro, yo quería, Sara, ir ya directamente a tu libro, no sigo el guión, que tú siempre lo clasificas como temática LGTBI, pero ¿qué características crees que debe tener una novela LGTBI
y... Sobre todo lo que ha comentado Jessica, más realismo. De hecho, yo peco también de no inspirarme en tierra natal, pero porque a mí la inspiración me nace de escribir fuera de España, no sé por qué. Y peco de eso. Pero sí, un poco más de realismo, algo con lo que el lector puede identificarse no solamente en el aspecto romántico, sino también en más aspectos. Si el personaje es religioso, si es obeso, si es calvo, cualquier tontería de estas, que son detalles, que se puede identificar con esos pequeños detalles también, no solamente los sentimientos, sino cualquier cosa. Pero una obra la podemos considerar como temática LGTBI solamente porque sus personajes principales están dentro de este colectivo, o simplemente, o creéis que debe tener algún ingrediente más. Yo creo que cualquier obra que tenga personajes con peso se puede considerar como LGTBI. O sea, que ya sería... Claro, porque queríamos más que nada por encuadrar qué es literatura LGTBI. Sí. Si es cualquier tipo de obra que tenga uno o dos personajes con esta tendencia, bueno, sí, o dentro, que se puedan marcar dentro de este colectivo, sí. ¿no? Yo para mí sí, yo creo que lo importante, o sea, para considerar que un libro o sea, tiene temática LGTBI, ya no que a lo mejor el libro completo sea LGTBI, tiene que haber un personaje que tenga peso, que tenga sentido y que no sea, por ejemplo, 3 frases de ha venido mi amigo gay, no sé quién, y ya está, y seguimos con la historia. Ahí no hay nada, o sea, me refiero, ya está, es una mención sin más. Pero en cuanto hay un personaje con peso, yo sí lo considero LGTBI, de hecho... o sea, en general dentro del colectivo, en cuanto hay una serie que uno de los personajes principales es trans, gay, lesbiana, está todo el mundo enganchadísimo, entonces estás apelando a la comunidad, llamas la atención, entonces ahí significa que estás hablando de cosas que nos interesan a la comunidad. Para mí ya es LGTBI, si hay un personaje que tiene un peso y con una razón de ser en la historia. Claro. Sí, que tenga eso, una función y que esté bien desarrollado y que pueda transmitir un mensaje incluso para el lector. Sí, lo de que el lector se sienta identificado, se pueda reconocer y vea que no es la única persona que está pasando por esa situación o que tiene esos pensamientos o sentimientos, ¿no? O esas pulsiones. Exacto, eso es. Y sobre todo eso, diferentes situaciones, que oye, hay gente que... Yo es eso, la sensación que tengo muchas veces es decir, me leo un libro de LGTBI y joder, todos tienen dinero, todos están buenísimos, todos tal... No, de la comunidad, no todos vivimos así. Entonces al final, sí, vale, pues oye, a todo el mundo no le gusta leer una historia romántica, si está bien escrita, al final te da igual, y dices, jo, qué guay, qué divertido, y madre mía, estoy deseando que se enrollen, pero falta muchos aspectos, parece que no nos atrevemos a hablar. Por ejemplo, como autoras americanas, hay una autora que no me acuerdo del nombre porque nunca me acuerdo de los nombres de nadie, pero hay una autora que, por ejemplo, hace terror. Que ya dices terror con misterio, ya pues es otra cosilla, ¿sabes? Y también la podemos enmarcar dentro de la temática... Dentro de la temática LGTBI, porque sus protagonistas siempre son LGTB. Entonces, los protagonistas son LGTB, también te habla un poco de los problemas que tienen a nivel personal, social y todo eso, y luego ya pues te mete un trama en plan policíaca. Aquí, por ejemplo... Mira, nosotros somos muy fuertes y somos muy buenas, yo creo, aquí en España en el tema de temática policíaca, de Viga. O sea, hay gente que escribe muy bien. Contra las cuerdas, ¿recuerdas? Que no me acuerdo cómo se llama la autora, creo que es Sara Hernández, pero bueno, no me acuerdo bien, ¿eh? Pero tiene como 2 libros que están súper bien escritos. Clara Asunción, por ejemplo, tiene un libro también de policíaco y demás. ¿Cómo se llama esta? Prado G. Velázquez. Y también es policíaco. También es policíaca, sí. Ahí, por ejemplo, es otro género fuera de lo que es romántico, que también hay un poco de romanticismo y demás, pero es más enfocado al tema policíaco, criminalístico y todo eso. Claro, es que me surge la duda de si la temática LGTBI puede ser más que un género en sí mismo, sino transversal. Porque claro, pasa por todas estas temáticas que estáis comentando, romántica, de terror, policíaca, drama, claro, puede. Hombre, sí, entonces, llevas toda la razón, ¿hasta qué punto puede ser transversal o un género en sí mismo? Claro. Claro, yo creo que... Es mi duda. Perdona, Sara, no habla.
No, iba a decir cualquiera de que los dos. a mí es que, por ejemplo, a mí las etiquetas nunca me han gustado. Siempre me ha parecido que reclamar la igualdad mientras estás poniendo 100 etiquetas son ideas que chocan. Y lo que tú has dicho tiene sentido. Sería, pues sería bonito el que fuera englobado de manera transversal, que no como género en sí, porque me da la sensación de que se sigue sin alcanzar esa tolerancia si se sigue remarcando una etiqueta. Sí, entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que, o sea, al principio, como no había personajes LGTB, pues al final es como que se creó ahí como otro género, ¿no? Y creo que llevas toda la razón. Además, ahora me ha venido otra cosa que hemos hablado también, que es el hecho de que nosotros somos capaces, el colectivo, somos capaces de consumir cualquier producto en lo que los protagonistas sean heterosexuales sin ningún problema. Sin embargo, nuestras historias siempre es como, no, es que si son del colectivo, entonces a mí esto no me interesa ver una historia de dos chicas, no me interesa ver una historia de dos chicos. Entonces creo que al final es verdad que la igualdad en ese sentido sí que se alcanzará cuando pueda coger una persona que no es del colectivo, que es heterosexual, y le apetezca leerse una historia entre dos mujeres porque esté muy bien escrita, o, ¿sabes? Creo que al final sí, yo creo que lleva razón en ese sentido. Lo que pasa es que sí es verdad que como no había personajes de LGTB, creo que cuando empezaron a aparecer fue como, ¿y esto dónde lo metemos? ¿Sabes? Es como, venga, todo esto es un género en sí mismo, pero es verdad que sí, ahora pensando llevas toda la razón. Entonces quizás el camino natural sería que al final terminara por desaparecer como género, ¿no? Y se integrara se integrara dentro de lo que es la literatura normal, ¿no? Pero al final creo que cuando surge un tipo de forma de contar, ¿no? Es como cuando pues en Estados Unidos, voy a poner el ejemplo de allí porque hay mucho problema con el tema del racismo y demás. Cuando una persona negra escribe un libro, hay una respuesta de la comunidad negra impresionante, porque de repente dice, joder, es que el protagonista es como yo, le pasa lo que a mí. Creo que al principio pues es normal que haya una reacción por parte de la comunidad y que llame más a las personas LGTB el leer un libro en el que haya un personaje LGTB. Creo que es natural, y creo que todavía, para que se normalice y para que haya una madurez en la escritura y para que se hablen de más cosas, creo que todavía pues tenemos que hacer libros para nosotros, hablando de cosas nuestras, y luego ya pues con el tiempo llegará, ¿no? De decir, mira, es que esta historia es muy buena, o sea, tienes que leértela, es que aunque salgan dos mujeres o dos hombres o dos protagonistas trans, es que es muy buena, y te la vas a leer y te va a encantar. Pero creo que todavía queda tiempo. Yo creo que hay que ir poquito a poco, porque de por sí yo creo que sobre todo las mujeres tenemos muy poquito hueco en general en el colectivo, tenemos muy poca voz. Yo tengo la sensación de que siempre nos diluimos, ¿no? Un poquito entre toda la parte masculina del colectivo, ¿no? Y creo que en ese sentido, por ejemplo, ya no LGTB, sino el tema de ¿sabes? Literatura lésbica y demás, aunque sea algo transversal que estamos diciendo, sí que me gustaría ver protagonistas haciendo otras cosas, ¿no? Hablando de otros temas, o por ejemplo, una cosa que siempre me llama muchísimo la atención, que en muchos libros, yo tengo muchos amigos heterosexuales y las protagonistas de los libros de literatura lésbica no tienen amigos heterosexuales, ¿no? O no tienen mucho peso, ¿sabes? Sí. Entonces, a mí esto tampoco es real, ¿sabes? No, claro. Me gustaría que también hubiera... O sea, que hay un cliché entonces en esa literatura y no está normalizado. Nos hemos metido en una ruedita de molino muy cómoda, que es verdad que, o sea, me refiero a escribir, porque al final, cuando los referentes que tienes, tú también te inspiras, ¿no? A la hora de escribir, quiero decir. Yo tengo amigas que escriben literatura romántica y se han inspirado en otros libros de literatura romántica. Entonces, como al final lo que lees es eso y tal, te inspiras en eso y al final... Pues, no salen de ahí. Claro, no sales de ahí, no consigues romperlo. Pero simplemente es porque yo creo que tenemos que sentarnos a hablar, tenemos que sentarnos a... O sea, yo creo que deberíamos... El colectivo LGTB está muy guay como colectivo para hacer entender que, oye, mira, no todo el mundo es heterosexual, guay. Pero yo creo que por nuestra parte también estaría muy bien movernos un poquito las mujeres entre nosotras y ver qué es lo que queremos, dónde estamos yendo, por qué la mayoría de la cultura está enfocada a ellos también.
porque al final hay miles de... Tú te vas fuera de Madrid, te vas fuera de Barcelona, joder, yo he viajado mucho, y por suerte, y vas a sitios que dices, joder, es que, vale, zona banderitas, muy bien, banderitas homosexuales, y no hay un solo bar de tías, y encima quieres entrar a un bar de tías y no te dejan entrar. ¿Sabes? Entonces, hablando también estamos hablando de literatura LGTB, pero también hay que mirar que a lo mejor hay un problema dentro del colectivo, que también a lo mejor no solamente nos estamos agrupando para sentirnos menos solos, sino que nos estamos aislando sin querer. Yo creo que nos estamos... a ver, lo que estábamos hablando antes es lo que decías tú, hay mucha bandera, ¿no? Y parece que al final la igualdad es como genera mucha división. Pero hay mucha bandera, también yo lo entiendo, pues porque hay muchas realidades distintas, claro. Eso es normal. O sea, yo entiendo que las cosas que piden las personas transexuales pues no son las cosas que piden los hombres gays, ni son las cosas que piden las mujeres lesbianas. Entonces yo entiendo que pase eso. Que no es malo, aun sabiendo que hay muchas realidades distintas y juntarnos todos para hacer entender, oye, mira, la realidad heterosexual no es la única que existe. Pero yo creo que tampoco es malo porque no estás rechazando las otras realidades, sino en plan hacerte un huequito para, oye, entre nosotras, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué toda la cultura está muy enfocada hacia ellos? ¿Por qué hay tantos gays en la televisión? No hay lesbianas en la televisión. O sea, sí, son menos visibles. Porque son menos visibles. ¿Qué es lo que está pasando? Incluso por la calle, yo recuerdo hasta hace poquitos años, a lo mejor hombres gays sí que eran más visibles, pero mujeres lesbianas no las veías, a lo mejor en ciertas zonas, ¿no? Muy localizadas. Sí. Ahora ya se empieza a ver un poco más, pero es verdad que era mucho más visible a lo mejor una pareja de chicos y las chicas parecía como que... Y de transexuales ya claro, no hablemos, y transexuales claro. nada, o sea, prácticamente invisibilizados. Entonces imagino que hay un camino todavía muy difícil por recorrer y las mujeres, como siempre, vamos por detrás sí. y en todo. Entonces todavía, dentro de ese colectivo, todavía incluso estáis en una situación que os veis incluso más perjudicadas que... Yo creo que por eso que también viene eso de que no acabamos de contar lo nuestro, ¿no? De nuestra historia, ¿qué nos pasa a nosotras? ¿Qué nos está pasando aquí? O sea, a mí me gustaría leer un libro en el que se hablase de... la primera vez que fui a un desfile del orgullo gay, de repente había 9 caravanas llenas de tíos y dije, ¿qué estoy haciendo aquí si yo soy mujer y casi no hay mujeres? O sea, ¿qué está pasando? O sea, sentías fuera de lugar, ¿no? Como que no era tu sitio. Claro, entonces a mí me gustaría que yo creo que uno de los problemas es la falta de conciencia, ¿no? de la realidad nuestra. Y por eso es necesario que se refleje la literatura, para poder hablar de ello, porque es que esto es como muy nuevo, ¿no? Es sorprendente que sea tan nuevo, porque ya hasta hace muy poco yo de esto no me había dado cuenta. O sea, y fue hablando con amigas, en plan de, joder, que nos falta libro, nos falta madurez en la escritura, lo que reflejamos no es nuestro, o sea, ¿por qué no hay una chica de Guadalajara hablando de cosas que pasan en Guadalajara? ¿Por qué nos vamos a una utopía cuando tenemos material aquí en vivo? Claro, exactamente. O sea, que sí que existe una necesidad de una literatura LGTBI y más concretamente en vuestro caso de una literatura lésbica, ¿no? O sea, esa necesidad de dar voz a todas estas situaciones, realidades y que vosotras veis en el día a día o que vosotras mismas estáis viviendo. Sí. Y esa necesidad entonces sí que existe y debe ser desarrollada. Y bueno, y para eso tenemos escritoras como Sara. Yo no sé en qué momento tú tomaste conciencia de esto, o sea, o si desde siempre tuviste... Quiero decir, antes que escritora eres mujer lesbiana, entonces imagino que en tu escritura habrás tenido esto presente o hacías así como una diferenciación. No, yo escribía antes terror, me centraba solamente en lo que daba miedo, ¿vale? Vamos a hablar así un poco en plata. No me centraba en la orientación de los personajes y empecé a escribir literatura LGTB pues cuando me enamoré y me dieron el palo. Sí, cuando empiezas a tener ya situaciones en las que necesitas contar lo que te ha pasado, ¿no? Y expresar tus emociones y tus sentimientos, y ahí surgió ya No sigo el guión. O hablamos de mucho antes. No, hablamos de un poquillo antes, porque primero escribí Adicción a la ficción, que ya sabes que es el libro de Musas de una don nadie, por lo que pasó, que lo tuve que reeditar y le cambié el estilo y tal, pero ese libro lo escribí antes de No sigo el guión. Lo que pasa es que se publicó primero No sigo el guión y es mi historia personal de este amor frustrado, pero
camuflada, lo que hablábamos. No tan visceral como debería haber sido, porque no me atrevía a mostrarlo tal cual. Todavía era demasiado doloroso, así que yo lo ubiqué en Francia. La protagonista en teoría era yo, pero es una pianista, yo no sé tocar el piano. Fue algo así. Y luego sí que es verdad que cuando retomé el manuscrito de Adicción a la ficción, ya ese sí que es más sincero, está ubicado aquí en Madrid, está todo mucho más realista y el 95% de la novela es verídico. Pero... se acerca un poco a lo que tú... Claro, sí, efectivamente, es un tipo de literatura que ya... Que ya quiere leer, o sea, que ya quiere encontrar, pero tú no decidiste escribir así por... O sea, tú escribiste porque te salió de forma natural. Es que era eso, tirarme claro, por la ventana. Eso es, no decidiste que ibas a escribir una novela de temática LGTBI, sino que directamente pues era lo que tú en ese momento necesitabas expresar. Sí, cogí un papel y empecé a llorar sobre él y cuando me quise dar cuenta pues había 60 relatos y dije, pues esto me gusta, me siento mejor, era como terapéutico, pues voy a seguir. Y todas las noches cogía mi folio mi taco de papeles, mi bolígrafo y ahí, escribiendo, desahogándome. Cuando me quise dar cuenta de nuevo, pues eran 150 y pico relatos. Claro. Y eso es a lo mejor lo que echas de menos, ¿no? Que haya esa realidad, no esa ficción que comentabas, sino ese pozo de realidad, claro, de una mujer normal contando sus vivencias. Y sus desgracias. Y sus desgracias. Pues yo no sé si tiene. Por eso decía que siempre que presento alguno de mis libros siempre digo, es que a mí no me gusta decir que son novelas o que son relatos, sino que son abrazos, para que quien me lea se sienta un poquito más identificado, menos solito. Es por ese motivo. Claro, es que es súper importante, sobre todo porque hay muchas mujeres todavía, y hombres, por supuesto, que no se atreven a dar el paso, ¿no? Que están metidos en una situación... pues lo que llamamos salir del armario, que todavía ocurre. Sí, claro. Que todavía ocurre, o que han salido del armario y se están encontrando con un montón de dificultades, en sus familias, en sus trabajos. Claro. Yo también me apetecería mucho leer historias de gente de Latinoamérica. Mucho más. Claro, porque aquí en España estamos un poquito, desde luego, mucho más mejor, avanzados que en otros países. Sí, en muchos aspectos. Y siendo tan devoradoras de literatura LGTB en Latinoamérica, se echa de menos que ellas también se pongan a escribir. No hay tantas autoras, ¿no? No, yo no he encontrado, imagino que habrá, porque joder, hay mucha gente que publica y no toda te llega, ¿no? Pero sí que es verdad que si existe, me cuesta encontrarla. Yo te puedo dar un nombre. Sí. Malú Urriola es una mujer chilena que tiene un poemario que se llama Hija de Perra, y es de temática LGTB, pero es uno de los pocos libros por que he eso, encontrado. que hay muy poquito, o sea, sé que, a ver, tiene que haber por lógica, ¿no? Pero sí que también, pues eso, se echa un poquito de menos también. Pero porque son sociedades donde no está tan normalizado y a lo mejor les cuesta más... Y que hay una respuesta muy buena, o sea, con lo de las páginas donde hemos estado escribiendo Sara y yo, Lesbicanarias y hay una lesbiana en mi sopa. Ojo, consumen muchísimo, tenemos mucha respuesta, vamos, yo cuando escribía mucha respuesta en Latinoamérica. O sea, que también estaría bien de a ver de qué manera se pudiera promover de chicas que tienen cosas que contar, que imagino que hay chicas que tendrán historias en un cajón que ya han escrito, pues como nos pasa muchas, ¿no? Que escribimos, dejamos ahí en plan de ¿para qué lo voy a publicar? Macerando. Macerando. Sí, el problema siempre es la publicación, claro, tú que eres escritora lo sabes, lo difícil que es conseguir ver tu obra publicada, pues en aquellos países imagino que más complicado todavía, más dificultades. Y claro, quería preguntaros sobre el tema de los autores, autoras. Claro, para escribir una obra de temática LGTBI hay que estar en este colectivo, ¿entiendo? O no tiene por qué, porque claro, yo lo veo desde el punto de vista de un escritor no solamente escribe sobre sí mismo, es decir, no hace autoficción, sino que escribe sobre cualquier cosa, pero vosotros conocéis obras que traten de temática LGTBI, pero que el autor sea una persona heterosexual. Eso entiendo que existe, pero es muy no es muy habitual. Yo creo que se ve más en la ficción televisiva de guionistas heterosexuales escribiendo papeles de personajes LGTB, pero sí es verdad que
como pasa con todo, ¿no? Cuando no es tu realidad, pues hay cosas que se te escapan y, por ejemplo, si hablamos de Orange is the New Black, el plantel de guionistas, no sé si había hombres, pero había muy pocos y había muchas mujeres, varias mujeres lesbianas y bisexuales. Entonces, pues es verdad que la forma de narrar es diferente. Creo que no hace falta, o sea, tú te puedes, a lo mejor tienes una, o sea, hay gente que escribe muy bien y tiene una capacidad imaginativa bestial y no le hace falta ver a, o sea, hay gente que escribe sobre dragones con un realismo alucinante. Sí, nunca ha visto un dragón. Nunca ha visto un dragón. O sea, yo creo que esto es lo mismo. Tú puedes ser heterosexual y crear un personaje LGTB súper interesante, pero sí que es verdad que hay cositas, ¿no? Y pequeños maticitos que cuando el escritor es del colectivo dices, mira, este detallito a otra persona a lo mejor se lo hubiera pasado por alto, pero hay gente que es muy buena y puede escribir lo que quiera, puede hacer cualquier cosa. Pero Sí, no, sí. no es a lo mejor lo habitual o... No es lo habitual. De hecho, estaba haciendo memoria a ver si me acordaba de algún ejemplo y solamente se me viene a la mente La cúpula de Stephen King, que muy al principio de la novela, porque en la serie no aparece, detalla una pequeña relación lésbica, pero son, nada, 5 páginas. O sea, que no son el libro tiene personajes 1000 y pico, creo. importantes. Es gordito. Yo, por ejemplo, no me he leído toda la saga de... iba a decir El Señor de los Anillos, no, la nueva de Juego de Tronos. No me he leído toda la saga, solamente me he leído libros, pero sí que he leído gente hablando de que hay personajes LGTB, por ejemplo, y él es heterosexual. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, o sea, a mí me parece que están bastante bien, pero la gente del colectivo, por ejemplo, sí que remarca que se nota que él no es del colectivo en ciertas cosas. En plan, aquí esto está como muy... demasiado cliché, ¿no? Un poquito en algunos aspectos. Y eso que es una máquina, o sea, me refiero, que estamos hablando de alguien que tiene sí, una capacidad de escribir impresionante. Sí, es como a lo mejor cuando un autor hombre escribe un libro con una protagonista femenina, ¿no? A lo mejor siempre hay algo que... Claro, Almodóvar pues tiene... es el ejemplo más claro. Yo creo que Almodóvar, quitando la de la... Bueno, no me he visto todo lo que ha hecho, pero así pensando en películas suyas, quitando La mala educación, creo que todas sus protagonistas mujeres. Y sí que es verdad que desde el... Pues sí, he hablado con mujeres a veces de este tema, pues es su forma de ver a las mujeres. Claro. A mí, por ejemplo, hay personajes mujer que digo, joder, que bien está representado, y es un hombre que encima que es homosexual y representa a mujeres heterosexuales. O sea, que se puede. Pero sí es verdad que a veces también es eso, o sea, igual que hay veces que dices, joder, este personaje es increíble, me parece alucinante, ¿no? Este personaje que ha creado Almodóvar, por ejemplo, y hay veces que veo otro personaje y digo, pues es que esa mujer no me la creo, ¿sabes? Sí. Porque también es su visión de la mujer, ¿sabes? Yo ahí no te sé decir porque no he visto nada de algo. Bueno. Y sobre los lectores, lectoras, mayoritariamente eso entiendo que son del colectivo, pero esos libros pueden ir dirigidos a cualquier público, claro. Sí, sería lo ideal, ¿no? Que cualquier persona pudiera consumir. Eso, Sara, que te cuente cuando la gente viene a verla y tal, que la mayoría no, me imagino. Claro, que es lo... Sí, lo que pasa es que llego yo y digo, no, adicción a la ficción no es novela LGTB, es una carta de suicidio. Pero sí que es verdad que cualquier lector heterosexual podría perfectamente leer una novela. Bueno, yo de hecho, yo recuerdo cuando yo era muy jovencita, empezó a ser muy famosa Lucía Echevarría. Sí. Y yo he leído libros de Lucía Echevarría de temática lésbica, o de Jaime Bailey, que también era de aquella época, era temática homosexual, y me parecía lo más normal del mundo. Sí. O sea, que debería estar totalmente normal. O sea, no me pareció extraño. Me pareció... Yo sí, al final, a ver, luego también cuando ya tienes cierto renombre porque eres bueno y demás, me refiero que, a ver, a la gente al final que llega a ser famosa, por mucho que digan, es que Pepito ha vendido ya, pero ha vendido un libro, pero una persona que es famosa y que tiene muchísimos libros y la ha leído muchísima gente es por algo. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al final si hay muchísima gente que la ha leído es porque esa persona está haciendo algo mejor que el resto, ¿no? Entonces, yo creo que al final es eso, si el libro está bien escrito, y, o sea, yo creo que si a lo mejor estuvieran metidos en temáticas LGTB, hay gente que le crearía rechazo, ¿vale?
por un lado, intentamos atraer a los lectores del colectivo para que, oye, mira, le estamos contando cosas con las que podéis sentir identificados, por ese lado guay, pero luego el problema es que por otro lado, pues a lo mejor estás haciendo que gente que no es del colectivo no se acerque a ellos. Pero bueno, ¿no? Porque van con esa premisa de yo no soy del colectivo, pues no me interesa lo que me va a contar el libro. Pero luego a lo mejor sí, a lo mejor es un espejo maravilloso para el lector. Sí, pero si van con esa pauta... Sí, porque al final lo que se cuenta en las novelas es válido para todas las personas. Es decir, sí. Los problemas pueden ser evidentemente hay problemas o hay situaciones propias o características de vuestro colectivo, pero las cosas normales, o sea... Sí, yo creo que como conclusión de las habituales y cotidianas son comunes a todos. Yo creo que como conclusión podríamos decir que pues que al final nos gustaría llegar, ¿no?, a cualquier persona que le apeteciese leer. También hay muchos libros, entonces pues al final pues eso, acabar eligiendo qué quieres leer o qué no quieres leer, pues a veces se convierte en una tarea muy compleja, porque hay mucho que leer y mucho que ya está escrito de antes y mucho nuevo que sale y demás. Creo que al final sí que, o sea, nos apetecería, siempre cuando escribes algo te apetece que haya la mayor cantidad de gente posible que lo lea, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo pues nos quitaremos un poco los complejos para enfocar el libro como de, oye, mira, he escrito un libro de terror, es terror. Sí. Y luego pues, oye, mira, lo vendes como libro de terror y hay personajes LGTB, pero es un libro de terror. Pero claro, también hay que tener en cuenta que es que, por ejemplo, la literatura romántica es muy específica. O sea, yo no me leo, a mis 50 sombras de Grey no me interesa una mierda, ¿sabes? Es que no me lo voy a leer porque no me interpela. Pero claro, si lo que es el tema de literatura romántica es normal, ¿no?, que vaya enfocado hacia solamente el público objetivo, ¿no?, del personaje que se trata, ¿no? Pero yo creo que eso, que como conclusión sí, ojalá se pudiera llegar a hacer literatura de tantos tipos distintos en literatura LGTB, que al final salgamos del LGTB, ¿no?, y simplemente pues seamos parte de la literatura. Claro. General. Hombre, yo quería poner un anexo a tu conclusión y si queréis pues ya... Sí, yo creo que ¿no? Ya no mucho porque más. Me ha venido a la mente lo que habéis dicho antes, que no salimos de la literatura romántica LGTB y tampoco he leído ni he conocido a nadie que haya leído un libro LGTB donde se hable del maltrato, en el sentido, no de un hetero dando una paliza a alguien del colectivo, sino de una pareja de lesbianas y que hay un maltrato físico o psicológico entre ellas. Sí. Y tampoco he leído... Todavía falta mucho, entonces, sí, ¿no? Faltan muchas cosas de las que hablar. Por sacar y por hablar y por discutir. Que a lo mejor hay, y yo no lo he encontrado. Claro, es que hay mucho, o sea, me refiero, estamos hablando de nosotras que conocemos una cantidad de libros en concreto y luego, pues eso, habrá una cantidad, a lo mejor una chica que ve esto y dice, pues yo he escrito sobre ello y nadie me ha leído. Y eso es que esas cosas pasan, pero fíjate que hay una cantidad ni tan ingente de libros. Pero oye, que haya más, yo quiero que haya más y lo que habla Sara también es muy interesante, ¿no? Y que al final es eso, queremos ver los problemas reales del colectivo. Claro. Sí, sobre todo, no que es solamente que existan, sino que se den a conocer. Claro, o sea, que existan, pero que podamos realmente acceder a... Porque las cosas, si no se habla de ellas, son invisibles. Claro, entonces que se les dé promoción, ¿no? Que me imagino que ese es otro problema también, que a lo mejor hay todavía cierto recelo a dar promoción o a editar este tipo de novelas en algunas editoriales o no creéis. Cada editorial tiene... Claro, justamente porque claro, ese es otro tema que quería preguntarte. Sí, no, pero no creo que haya... Hombre, a ver, depende de la editorial a la que vayas a mandarlo, ¿no? Sí, hay pero recelo, sí. Hay recelo. A mí me han mandado manuscritos a editoriales LGTBI. Tal cual. Y no has tenido... No las he mandado. Ah, no las has mandado. No las he mandado porque... O sea, yo no creo que tenga que... O sea, que yo llevo toda mi vida leyendo literatura heterosexual. Sí. Toda mi vida. Sí, claro. Entonces, pues, o sea, no entiendo que tenga yo que lo que yo escribo, como yo me siento, tenga que tener un sitio aparte para ver la luz, ¿no? Sí, claro, no, en ese sentido es la final. Yo creo que al final es lo que intentas... Yo creo, ¿no? Que un poco... O
O sea, llevamos toda la vida y eso yo creo que influye también al escribir, ¿no? Yo cuando empecé a escribir todos mis personajes eran heterosexuales. Claro, porque lo que has leído... Hasta que me di cuenta y dije, ostras. Claro. Por eso Sí, yo sí. creo que habrá tan poca gente heterosexual que escribe sobre, pues con personajes, Claro, el claro. que de repente se da cuenta, ¿no? Y dice, Que es lo que estábamos aquí hablando no está antes. representada Sí. toda la sociedad, ¿no? Lo que hablamos antes del tema de la Pero es una inspiración, ¿no? tendencia, porque Sí. es lo que has visto en la tele, es lo que Claro. has leído, es lo que... Y todos sus llevas viendo personajes toda son tu vida. blancos y todos sus Claro. personajes son tal, porque Claro. al final, como lees sobre ello, lo que estamos hablando del tema de la literatura romántica, ¿no? Que al final bebemos, o sea, Sí. si tú has leído mucha literatura Claro. romántica lésbica, al final tus personajes se van a parecer mucho unos a otros, Claro. porque el tipo de literatura que se ha Es hecho... lo que lo haces por inercia, Claro, ¿no? O sea, o te exactamente. paras a reflexionar lo que estás haciendo Claro. y dices, no, esto no puede ser así, o al final es una tendencia. Me ha hecho gracia desde cuando has hablado del tema de la religión, porque Sí. en un proyecto que tengo un personaje que es una lesbiana, que es muy religiosa y muy creyente y cree mucho en Dios. Claro. Entonces Claro. ella tiene su idea de Dios particular, que para ella es un ser queer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, eso es una cosa que yo no la he leído nunca. Claro, no O la sea, has como leído, si fuera claro. incompatible, ¿no? O sea, y esta chica va a la iglesia a rezar, obviamente. Sí, sí. Ella tiene sus propias ideas en la cabeza, Sí, que no sí, tienen claro, nada claro. que ver con la idea de la iglesia, pero que no es incompatible, ¿no? No, no, Y para nada. son como temas que no se tratan y no se ven y que eso en realidad crea un conflicto, porque todo el que se ha educado en un sistema religioso, ese conflicto de alguna manera lo ha vivido, Sí, ¿no? sí, sí, Porque claro. al final te has criado en eso y eso te rechaza, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces que Y te tengo que rechaza y a la vez tengo que- que sí. renunciar a mi creencia. Claro, Bueno, claro. no es mi que- caso, ¿no? Pero que Sí, sí. que sí existe ese conflicto, ¿no? Claro, a mí me parece un tema, por eso decía antes joder, ahora mismo lo estás hablando tú, que te echas de menos, igual te Claro. pasa lo que a mí, ¿no? Que Sí, sí, que eso no lo he digo, leído. joder, yo he sido creyente, ya no creo, pero he sido creyente y he estado metida en la iglesia y, por ejemplo, para mí no era un conflicto en ese momento, ¿sabes? Entonces, a mí me apetecería que alguien hablase del tema, ¿no? Y a Claro. lo mejor sí que es un conflicto porque eres muy creyente y a ti te gustan las mujeres y tú eres súper creyente. ¿Y qué hacen, Y a lo no? mejor O sea, sí yo que soy de hay un Sevilla. choque muy... O sea, yo tengo un montón de amigos gays que la Virgen del Rocío Y son la Virgen de la costaleros, yo Macarena y van sí, con su sí, sí. y son súper religiosos y van Sí. a misa, vamos. Sí, 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 sí. Yo tengo amigos sevillanos también, Y que- ahora lo dices, y costaleros y... Porque es que Claro, allí claro. eso es una cosa muy importante, ¿no? Sí, y sí, no, sí. no, y eso sí que crea conflictos. Y sí que he leído literatura de maltrato de mujeres, ¿eh? Ujú. O sea, más que maltrato, relación tóxica, obsesiva, ¿sabes? Sí, yo creo que también ahora que lo... Y- Sí, ahora que lo he dicho Sara, sí me ha venido a la cabeza. y sí hay esta autora, por ejemplo, que se llama Flavia Company, o Company, la verdad que no sé cómo se pronuncia, porque Yo es que de nombres catalán. también, sí. Sí que tiene varios libros que trata o sea, y que la temática del libro no es que los personajes sean lésbicos o tiene otro que los personajes no tienen género, que además Ujú. lo escribí hace 20 años, que se llama Melalcor, y la temática no es que los personajes no tengan género o que sean dos lesbianas, la Ujú. temática es una relación tóxica obsesiva Sí. y que le acaba llevando a la locura, ¿no? Ujú. Y lo puede leer cualquiera. Sí, sí, porque, sí. O sea, se entiende, no hace falta... No, que al final el tema yo creo que la idea es llegar a que al final se pueda llegar a la universalidad, ¿no? Sí, sí. Desde lo particular. Pero yo, por ejemplo, entiendo lo que quieres decir y eso es lo que decíamos, que yo creo que al final o sea, lo que nos gustaría sería que llegara a la universalidad, pero si vamos muy rápido no vamos a saber lo que pasa en el colectivo, que es lo que estaba diciendo antes, que al final yo tengo la sensación de que lo que respecta a las mujeres lesbianas nos hemos perdido entre las siglas. O sea, yo veo que los hombres tienen mucha fuerza, que las mujeres trans tienen mucha fuerza, tienen mucho... O sea, la bisexualidad, creo que todo lo que en algún momento ha nacido de algo masculino o es masculino, tiene muchísima más fuerza que nuestra voz. Y además que nosotras, entre otras cosas, somos como más discretas, ¿no? O sea, mis amigos gay hablan, o sea, y se expresan y se mueven y en el orgullo van en pelota si hace falta y depiladas y son las más... Pero claro, y ahí... nosotras pues como que somos más calladitas, pero porque llevamos calladas toda la vida, ¿no? Claro, pero llevamos calladas Y es como mujeres, yo creo. Claro, en como general, mujeres en como general, mujeres, claro. Pero bueno, que queda mucho para hacer, eso está claro. Sí, Y, sí. y dentro del colectivo también hay grupos que están todavía más silenciados, porque ahora yo para el proyecto que estoy haciendo me he puesto a investigar el tema de los intersexuales. Es un 3% de la población, no conozco a uno.
a ni uno. Personalmente, a nadie. Mm. Eso es imposible, ¿no? Sí. O sea, ¿dónde están esa gente? Tienen un armario con 4 llaves, porque si es el 3% de la población, entre el 3 y el 5, ¿cómo puede ser, no? En mi colegio debía de haber una por curso. Y no había nadie. Sí, pero es, o sea, hay gente del colectivo que está muy silenciada y yo creo que, por ejemplo, ya también, o sea, eso sería otro tema, ¿no? Para otro día, ya vamos a concluir la charla, ya sería otro tema, pero sí que sería muy interesante hablar de feminismo o sea, de feminismo en el colectivo y de la necesidad a lo mejor de feminismo, por parte de... Sí, que dentro de ese colectivo toméis una voz propia, ¿no? Las mujeres. Sí, creo que sería un tema muy interesante y sería una discusión a sí, proponer, queda muchísimo por delante. Y solamente quería preguntarte, Sara, tú como escritora, como mujer escritora y lesbiana, ¿has encontrado alguna dificultad? Estábamos hablando del tema de las editoriales, con Mariposa Ediciones obviamente no, de hecho te has quedado ahí para seguir editando y trabajando con ellos, pero ¿has notado algún tipo de, no sé, no voy a decir rechazo, que es una palabra que suena muy fuerte? Estaba pensando yo en esa palabra. Pero claro, pero no sé, alguna dificultad, algo que hayas visto que no te haya gustado, porque hayas pensado que simplemente por el hecho de ser lesbiana no iban a aceptar a lo mejor los manuscritos o... No, he visto dificultades y cosas que no me han gustado, pero en referencia a temas de contrato, primas y cosas de esas. Pero no por el hecho de ser lesbiana, ni que tus libros tuvieran esa temática. No, ¿Tú no lo has notado? No me he encontrado con nada. De hecho, hace un par de años, Adicción a la Ficción, justo, estaba haciendo una criba de editoriales y lo estaba mandando a todas ellas, a ver cuál sonaba si sonaba la flauta, eso sí. Y una de ellas era una editorial pues como muy conservadora y se me pasó a investigar en esa. Igualmente lo mandé y me dijeron que la propuesta editorial que les había mandado les llamaba mucho la atención y que estudiaran el manuscrito, a pesar de que no publicaban literatura LGTB, porque estaban cerrados a esa rama de la literatura, así tal cual me lo dijeron. ¿Pero tú les habías dicho previamente que tu novela estaba enmarcada en esa temática? ¿O Claro, fueron ellos que decidieron...? No, yo les mandé una propuesta editorial, que Sí. es como se tiene que mandar un manuscrito a las editoriales, y ahí es donde lo pongo. Solo que a mí se me escapó el detalle de que esa editorial era conservadora. O sea, que tú sí que habías puesto que era esa temática. Sí. Y... vale. O sea, que, bueno, pero bueno, realmente quizás a lo mejor es como si le envías poesía y te dicen, pues nosotros no publicamos poesía. Hombre, Sí, como Anagrama, por ejemplo. Pero... Que Anagrama no publica para poesía. nada. Yo lo digo simplemente para abrir el debate, Pero para, bueno, no es lo para mismo saber... que te rechacen porque no publico Claro. poesía a que te rechazo porque no publico esa temática. O sea, porque que sí este que... tipo de personas no es aceptable para mí, que es lo que te está diciendo. Por eso, o sea, que sí que Es realmente muy diferente. existe entonces ese tipo de, pues eso, de Sí, recelos o pero de... ha sido lo único así que me he encontrado y tampoco sentí un rechazo porque en su respuesta ponía que lo valorarían. Luego es verdad que no llegó nada, pero bueno, ha sido lo único así que me he La única encontrado. experiencia que puedes contar. Pues si queréis vosotras también comentar algo, Sí. algo sobre vuestra experiencia como lectoras o como escritoras. O el público de Instagram, si tienen alguna pregunta. Queridos, ¿tenemos alguna pregunta de...? Le he dicho a Patrick que pregunte cosas. Yo lo único que me voy a tener que ir porque no tengo otra cosita y no... Yo me toqué también, Vale, pues, Vale, pues os parece, si no hay ninguna pregunta por Instagram, damos por finalizada la tertulia. Muchísimas gracias por venir. Sí, muchas gracias. Espero que os haya No, gustado nosotras, y muy que hayáis interesante, me ha aprendido. gustado mucho. Y seguiremos, evidentemente hay que seguir. El año que viene espero que os emplazo de nuevo aquí, si no es en estas fechas, en cualquier otra ocasión. Y seguimos hablando de este tema que me parece muy interesante porque además muy interesante, sí. trasciende la literatura, sino que va mucho más allá hasta el tema pues, eso, social, vivencial. ¿Te gusta Luque? ¿Te gusta mucho? ¿Quieres que recordemos lo del sábado que viene? Entonces, Es una fiesta con He venido a la tertulia. Ya le está de un cariño. ¿Queréis que nos hagamos una foto? Venga. ¿Sí? Y solamente, perdonad, perdón, comentaros sí, que el próximo sábado continuamos con las tertulias y tenemos la siguiente edición de No he venido a hablar de tu libro, que empezamos hace un mes, con Sara Levesque, que repite. Sí, yo soy una acaparadora. Y con Patricia Liñán. Os esperamos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Muchas gracias a Muchas todos, gracias. os queremos. Muchas gracias.